a la emisión número 101 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Hoy, lunes 18 de abril de 2022, vamos a analizar el tema de la inmersión de las FARC en el narcotráfico, que es demasiado extenso. Trataremos de comprimirlo en algunos de sus aspectos medulares para que nuestra audiencia tenga mayor claridad de lo que esto significa para la seguridad nacional. Y nos parece de la mayor importancia, habida cuenta que estamos en un proceso electoral a menos de 40 días de la primera vuelta, de elegir al presidente de los colombianos que regirá nuestros destinos entre el 2022 y 2026. Y llama la atención que en medio de la catarata de agresiones mutuas, de discursos trillados y de pocas propuestas serias de nivel estratégico de todos los candidatos, sin excepción, ninguno toca este tema tan medular y que ya lleva más de 5 décadas causándole daño al país. Y es que nos referimos que la inmersión de las guerrillas comunistas en el narcotráfico comenzó por allá a finales de los años 70 de manera incipiente, y hoy en día, si tomamos un mapa de Colombia con sus 11 países limítrofes, tanto terrestres como marítimos, y le analizamos la relación que hay en cada frontera con el tráfico de las drogas, la violencia y otros delitos conexos, como el tráfico de seres humanos, el tráfico de armas, el lavado de activos, el tráfico de dinero ilegal y otro tipo de violencias, pues nos queda la claridad de que Colombia en sus 11 fronteras y en sus 4 puntos cardinales está asediada por este delito, y que la comunidad internacional ni le ha puesto la suficiente atención, y todo se ha limitado a decir que Colombia es el país productor del narcotráfico, especialmente el procesamiento o la coca ya procesada, cocaína, y, y que las mafias colombianas se han movido alrededor de eso. Pero se mira o se está tomando el rábano por las hojas, porque en realidad es un problema mundial que los académicos y los políticos terminaron por enmarcarlo con una palabreja y un nombre de esos que se inventan siempre a toda hora. Es un delito transnacional. Y ya con eso quedó arreglado el problema porque lo bautizaron. Pero no hay una sinergia de todos los países implicados en el problema. Si miramos desde el sector marítimo, Colombia limita con Jamaica, con Haití, y en los dos países mencionados hay problemas fuertes de narcotráfico relacionados con las mafias latinoamericanas, no solamente con las colombianas. Los carteles de México tienen mucho interés. Y si seguimos dando la vuelta hacia el occidente, pasamos por Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, que son 4 paraísos del narcotráfico. Así los gobernantes de esos países lo nieguen, en cada uno de ellos hay una fenomenología relacionada con el narcotráfico. En Panamá está el lavado de activos más fuerte del planeta, de los narcos, y está el tráfico de armas, el tráfico de seres humanos, y también es un paraíso para las guerrillas en la parte selvática, con la complicidad muchas veces de funcionarios panameños corruptos, o el tráfico por el Caribe y por el Pacífico de cargamentos de drogas en medio de embarcaciones, no solo provenientes de Colombia, sino de otros países. Y si ya bajamos hacia el sur, toda la costa pacífica colombiana está inundada de ese fenómeno, y con Ecuador sí que hay problemas porque está la relación con las FARC, después aparecieron el ELN y los Pelusos, los de la Segunda Marquetalia, los de la Constru, los Contadores, un poco de nombres pintorescos, y en todos el narcotráfico metido allí con lavado de activos, terrorismo, tráfico de seres humanos. El Perú, con mucha relación de los carteles de la droga entre las FARC y el Sendero Luminoso y otros
grupos terroristas. Y Brasil, que es un gigante, para todos los problemas de allá son gigantes, también tiene un gran expendio y una gran difusión del narcotráfico y el tráfico de armas de las guerrillas colombianas. Entonces vemos que al revisar todo ese escenario, no es tan sencillo, no es un problema solo de Colombia, sino que es multinacional y que con solo llamarlo problema transnacional y bautizarlo con esa palabreja, como las que se inventan los académicos de vez en vez, no se va a resolver un problema tan complejo si no hay la voluntad de todos los gobiernos. Y en todo ese cuadro que hemos descrito de presencia, las FARC son uno de los elementos dinamizadores, en algunas fronteras más que en otras, pero en todos están presentes. Máxime que han tenido complicidades abiertas y descaradas, como la de la dictadura cubana para traficar coca hacia las Bahamas, o como la dictadura nicaragüense, que en sus 2 o 3 periodos que lleva, o 2 o 3 etapas que lleva promoviendo el terrorismo comunista en el continente, ha sido un paraíso o una plataforma para que las FARC muevan todo el negocio de la droga y busquen cómo destruir la institucionalidad en Colombia. En el Ecuador, durante la era Correa, las FARC tuvieron una primavera y luego se desarrollaron otros carteles de los cuales los mexicanos se apropiaron y somos testigos todos de los hechos de sangre que a menudo ocurren tanto en las calles como en las cárceles del Ecuador, un país que históricamente era más o menos pacífico y ha tenido casos tan aberrantes como de tener masacres dentro de los centros penitenciarios o que aparecen personas colgadas de los postes o de las calles públicas, de los puentes en las calles públicas, y todas relacionadas con las FARC y con los carteles mexicanos de las drogas. Y si vemos en los periodos electorales de todos estos países han aparecido algunas pruebas, otras indicaciones, pero siempre el narcotráfico presente en los campeonatos de fútbol, en los reinados de belleza, en las inversiones poco claras, en actividades sociales que finalmente demuestran que esos donantes son miembros o asociados con el narcotráfico o le están haciendo un favor de lavar dinero. Entonces, es preciso decirlo que las FARC encontraron en ese universo de problemas un paraíso, un nicho, un fortín, cómo moverse. Entonces, hecha esta precisión, le pedimos a mi coronel González un complemento muy puntual acerca de esta introducción. Gracias, mi coronel. Pues creo que para complementar su narración, es necesario hacer un poquito de claridad en estos dos fenómenos que suceden paralelamente dentro de la historia de las naciones, que son problemas casi siempre simultáneos y que en ocasiones se asocian, se encadenan el uno con el otro para crear más conflicto social. En nuestro caso, entonces, tenemos la larga historia del terrorismo y ya hemos narrado muchos episodios de bandoleros y de terroristas. Y hay otra historia paralela que es la del narcotráfico, más reciente, no tan antigua como la del terrorismo, pero que a partir de los años 60 se comenzaron a encadenar para crear una asociación tenebrosa contra la paz y la tranquilidad colombiana. Entonces, para poder entender este fenómeno de encadenamiento entre los dos sucesos, expliquemos un poquito de cómo ha sido en forma muy rápida el fenómeno del narcotráfico. Partamos de la última década del siglo XX. A partir de los años 60 y comienzos de los 70 se comenzó a fortalecer el narcotráfico en Colombia. Inicialmente, y el que fue más famoso, hizo más noticia y más historia, y una historia que todavía no ha sido contada porque la que contó con su libro de La Mala Hierba, titulado La Mala Hierba, de Juan Gosaín, es muy poco. Lo puedo decir porque personalmente estuve varios años metido dentro de eso, viviendo allá en el mismo lugar y en el mismo tiempo cuando él escribió su novela o su historia. Fue el de la marimba.
el de la mala hierba, el de la marihuana, que se comenzó a propagar por toda la costa atlántica y se creó un gigantesco puente aéreo parecido como al puente aéreo de Berlín, quizás hasta de pronto más, entre la Florida y la costa norte colombiana, transportando toneladas de marihuana. Muy bien, eso creó una economía lógicamente siempre ficticia, artificial, ilegal por supuesto, que también se juntaba mucho con la ilegal que ya existía desde tiempo antiguo, con la de Maicao y los famosos turcos, que todavía los tenemos y que ya inclusive hasta crearon su propia mezquita en Maicao. Del contrabando de mercaderías ilegales. Muy bien. Pero resulta que saltando rápidamente comenzó a aparecer otro negocio de narcotráfico más poderoso y más activo, más atrevido, más osado, que era el de que fueron creando los mafiosos de Medellín con la coca. Y este negocio comenzó a suplantar al de la marihuana, que comenzó a decaer paulatinamente. Y hasta tal punto que estos narcotraficantes crearon la famosa ciudadela de Tranquilandia en las planicies rocosas y bastante un poco estériles, algún fenómeno un poco extraño porque eso está dentro de la selva, pero hay un sector bastante estéril que es una planicie rocosa que es a las orillas del río Yarí, de los muchos ríos que tiene esta región, porque era un punto estratégico donde se recibía entonces el narcotráfico, la pasta de coca especialmente que venía de Perú y Bolivia, llevada por otro puente aéreo, era traída a Colombia, ahí se procesaba y de ahí partía también con otro puente aéreo hacia Centro y Norteamérica, Centro, México y Norteamérica. Estos laboratorios y todo eso ya conocemos la historia, vamos a saltarla porque no vale la pena entrar en detalles. Para el asunto que nos incumbe en el día de hoy, fue destruido. Pero abrió los ojos a la nación sobre el poder del narcotráfico. Y a quienes entonces les llamó mucho la atención, lógicamente fue a los grupos terroristas, especialmente a las FARC, que como ya se ha contado, estaban normalmente en la zona cordillerana, en la región del Pato, por allá por Las Perlas, en fin, todos estos lugares que hemos mencionado. El Huila, Colombia Huila, la Uribe, la Macarena, y entonces descubrieron que había un gigantesco negocio que producía mucho dinero que tenían los mafiosos allá en Tranquilandia. Entonces las FARC se bajaron de la cordillera, se fueron al pie de monte y avanzaron hacia las zonas del Yarí. Porque alrededor de esta zona también entonces los mafiosos habían comenzado ya, o la gente, los colonos, en forma espontánea, a producir sus propios cultivos para no tener que traer la pasta procesada desde el Perú y Bolivia, lo cual les reducía mucho los costos, porque el transporte aéreo es costoso. Entonces, descubrieron una gran mina los terroristas y ahí se juntaron los dos, como habíamos comenzado a decir. El poder de las armas, el poder del dinero y la ilegalidad del contrabando de narcóticos para prácticamente crear un poderoso imperio que después con el tiempo, saltándonos un poco o demos un paso adelante para después retroceder, quisieron inclusive llegar a creer que podían y que querían crear una república aparte llamada Caquetania. Pero bueno, esa es una historia más avanzada. Entonces, esto creció de una manera tal que comenzó a extender la frontera agrícola de la nación, derribando las selvas del Caquetá, y saltó también al Putumayo, al departamento del Putumayo, creándose unas zonas despobladas de selva donde se sembraba mucha coca, o se siembra todavía mucha coca, y se juntaron la región del Yarí, el Caquetá y el Putumayo. ¿Cómo se beneficiaba la economía de estas entre los dos? Tímidamente las FARC comenzaron
ofreciendo supuestamente ante la ausencia de las autoridades del Estado y especialmente la autoridad armada y legítima legal del Estado, a ofrecer servicios de seguridad a los mafiosos para que no existieran conflictos entre ellos, supuestamente para defenderlos de la persecución de las drogas que hacía el Estado o que hace el Estado al delito del narcotráfico, y para obtener ingresos para adquirir sus armas, dotaciones y equipos bélicos. Y lógicamente para pagar todas sus huestes, todas sus guerrilleradas, como llaman ellos, sus salarios y todas las necesidades logísticas. Entonces comenzaron a cobrar el famoso impuesto del gramaje. Y cobraban según la cantidad de droga que salían de los cargamentos de los aviones. Según lo que pesara el cargamento del avión, entonces cobraban el gramaje. Pero después descubrieron que era otro gran negocio, entonces también cobraron un impuesto civil. ¿En qué consistía? Como esta región está recorrida por muchos ríos, allá no existen carreteras, las carreteras son los ríos, en vista de que es una región del piedemonte cordillerano, muchas aguas bajan de la cordillera hacia la planicie oriental selvática del Caquetá y el Putumayo. Que yo recuerde, por ejemplo, están los ríos Bodoquero, Pescado, Orteguaza, Yarí, Caguán, Suncilla, Sencilla, Ecaya, Mandur, Putumayo, bueno, todos esos son caminos y no son pequeños ríos, como en el caso del Caquetá, que a 100 kilómetros después de haber salido, apenas a 100 kilómetros después de haber salido de la cordillera, ya lleva un caudal mucho más grande que el mismo río Cauca cuando pasa aquí por Antioquia, después de haber recorrido media nación y ya más bien acercándose a su desembocadura en Magdalena. Sin embargo, este río, por ejemplo, tiene mucho más caudal y es mucho más ancho que el río Cauca. Lo que pasa es que estas son regiones que no son conocidas por la mayoría de los colombianos y mucho menos pues ahora que se suspendió la enseñanza de la geografía y de la historia por mucha iniciativa e interés de PECODE, que no desea que conozcamos nuestra nación para a ver si logra entregársela al comunismo internacional. Bueno, pero esa es una desviación de las ideas. Volvamos otra vez al camino. Entonces, ¿cuál era el impuesto civil? Pues resulta que la población comenzó entonces también a abastecer logísticamente a todos estos laboratorios y a esta guerrilla, a estos insurgentes, a este terrorismo. En su logística, entonces les llevaban plantas eléctricas, les transportan por los ríos, combustible, alimentos, maderas, bueno, toda la logística que requiere toda la gigantesca industria de la coca. Productos químicos por miles de toneladas, dentro de los cuales está el cemento, los ácidos que se usan para eso, la gasolina, bueno, todo lo que son sustancias ácidas y alcalinas para el proceso de la coca. Y también mucha tecnología, como por ejemplo los hornos microondas y muchas otras cosas. Entonces, los terroristas descubrieron que si les cobraban impuestos en los retenes sobre los ríos, retenes fluviales, a la población que se beneficiaba de este transporte y de este sistema de movilidad que es todo fluvial, entonces también comenzaron a tener una fuente muy grande de ingresos. Y la nación no se imagina los miles y miles y miles de millones de pesos que el terrorismo cada año recolecta por estos medios. Pero un poco avance y para detenerme porque no puedo ocupar todo el tiempo. Después ellos descubrieron que entonces si ellos se volvían también cultivadores y comenzaban a financiar a los cultivadores de coca y hasta obligarlos, no era solamente voluntario, sino que si quería ser colono en la región y no pasar malos ratos, tenía que ser cultivador de coca. Y que si ellos mismos la procesaban y que ellos después, bueno, todos estos son procesos lentos que uno los dice muy rápido, pero lógicamente es a través de años. Pero prácticamente podemos decir que todo lo que estoy narrando fueron solamente 10 años, porque ellos sí son rápidos en la acción del delito. Y después la transportaban y la exportaban, pues ganaban 10.000 veces más que simplemente cobrando el gramaje. Entonces así se unieron
estas dos cadenas del delito, comenzando desde la marihuana en la costa hasta llegar al sur del país, en el Caquetá. Este es mi complemento, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Entonces, vemos aquí en el mapa, en la portada, para continuar con lo que usted nos estaba contando de la forma como se fueron uniendo las dos cadenas criminales del delito del narcotráfico, que las FARC han tenido varias etapas en la inmersión del narcotráfico. Ya estamos en la cuarta etapa. La primera es del 78 al 96, crecimiento matemático y geométrico, que está muy bien documentado. Luego del 96 al 2006, del 97 al 2006 es una segunda etapa, cuando ya se lanzan a una forma de terrorismo financiado por el narcotráfico abierta y en contacto descarado con todos los carteles. Del 97 al 2017, pero corrijo, del 2007 al 2017, cuando firman el pacto con Juan Manuel Santos y legitiman el narcotráfico de otra forma, y del 2017 en adelante, que los tenemos ya con sede propia en Venezuela, con representación en el Congreso, con protesta social dedicada a legitimar el narcotráfico, con capacidad de salir a destruir el país cada vez que les da por hacer paros, y con la legitimación de que no se puede hacer nada con la fumigación porque el pacto que hicieron con Juan Manuel Santos en Cuba lo impide. Entonces son 4 etapas diferentes en las cuales han seguido, y es más evidente la inmersión con los narcos mexicanos y el problema que planteábamos al inicio de este conversatorio con la presencia en las 11 fronteras y la forma tan dinámica como las FARC han sido impulsoras en parte de todo ese fenómeno. Entonces, en la portada de la izquierda vemos a los principales narcotraficantes que fueron fortaleciendo las FARC, y desafortunadamente algunos de ellos hoy son honorables concejales, congresistas de la República, y además de eso, protegidos por la misma institucionalidad que debería combatirlos y debería tenerlos en la cárcel. Otros ya le están rindiendo cuentas al demonio al lado de Chávez y Fidel Castro, pero el problema continúa, y otros en Venezuela escondidos manejando el negocio de la droga desde allá. Entonces los miramos brevemente quiénes son cada uno. El que está aquí a la izquierda es un médico que se formó en la Universidad Patricio Lumumba de Moscú, miembro del Partido Comunista, y fue quien reemplazó, y fue el médico de tiro fijo durante muchos años, y el que reemplazó finalmente al Mono Jojoy cuando fue abatido por las fuerzas militares. La que sigue es la concubina de tiro fijo, actualmente la honorable senadora Sandra Ramírez, una de las más cínicas y descaradas terroristas de las FARC, que con su aspecto campechano y su forma ladina de dirigirse enmascara todo esto, y es una de las personas que más crímenes tiene entre pecho y espalda y más delitos conoce de los que cometieron las FARC, ya que era quien le tramitaba todos los mensajes y documentos a tiro fijo y quien le guardaba los secretos de todas las órdenes que daba tiro fijo. Esta delincuente sí conoce del narcotráfico y sí sabe muchísimo más inclusive que los otros, porque era la que movía todos los hilos de las comunicaciones de las FARC. Este otro, Romaña, que ya se encuentra eliminado, fue abatido por los mismos criminales en esa pugna de narcotráfico en Venezuela, en esa figura rarísima que haya la pugna que hay, por un lado, el ELN y las FARC de Timochenko, o sea, la segunda Marquetalia, aliados con la dictadura venezolana, y por el otro lado, los narcos normales que propugnan por salir adelante y tener sus negocios con los carteles, y por el otro, las supuestas disidencias de Gentil Duarte enfrentados. Ahí en medio de ese triángulo de violencias fue eliminado el tal Romaña. Aquí tenemos a otro que es uno de los terroristas con un prontuario más amplio de delitos transnacionales, como lo llaman ahora, que es el tal Rodrigo Grande. Este sujeto durante muchos años, casi 4 décadas, viajó por todo el mundo cumpliendo las funciones, entre comillas, de canciller
de las FARC, y cierro las comillas. Este delincuente hizo negocios de armas, de narcotráfico, de tráfico de seres humanos, hasta dirigió el secuestro y asesinato de una muchacha, la hija del presidente, expresidente paraguayo, de Cecilia Cubas, quien fue secuestrada por los comunistas paraguayos y luego asesinada en cautiverio, a pesar de que la familia pagó el dinero que le estaban exigiendo los terroristas paraguayos asesorados por las FARC. Este sujeto hizo muchos contactos con gobiernos extranjeros durante el show de la liberación de los secuestrados y era quien hacía todos los contactos con las mafias en el exterior para los envíos de cargamentos de drogas. Y esta terrorista es una holandesa que se convirtió en la estrella de las FARC, por lo que habla varios idiomas, y fue la que les servía de traductora en todas las negociaciones oscuras de narcotráfico que hacían con distintos grupos en el mundo. Este otro es uno de los depredadores sexuales de menores de edad más grandes que hay. Lo llaman el tornillo Lozada. Así lo pusieron los mismos guerrilleros porque a todos niños y niñas los violaba. Y fue uno de los más cercanos con Jacobo Arenas desde el comienzo de su militancia en las FARC como miembro de las finanzas. Y luego también fue amnistiado gracias a la debilidad de carácter de Juan Manuel Santos, del general Mora y de Humberto de la Calle y los demás arrodillados que fueron a Cuba a legitimar a los terroristas, y ahora es un honorable senador de la República que se la pasa hablando de moral y cuestiona a todos los políticos corruptos. Además, se autoatribuyó el asesinato de Álvaro Gómez para lavarle la responsabilidad penal a los verdaderos autores materiales e intelectuales de ese crimen. Y lo hizo porque sabe que en el pacto que firmaron con Santos, ellos pueden reconocer todo lo que quieran, que jamás van a pagar un día de cárcel y van a decir que cumplieron con decir, entre comillas, la verdad. Este otro, Acacio, fue un sujeto que prestó servicio militar en el grupo Cabal en Ipiales y luego se trasladó al Caquetá y se vinculó a las FARC, y desde ahí se fue creciendo en el negocio del narcotráfico y llegó a ser uno de los narcotraficantes más poderosos del país, en sociedad con un tal eh, Marquinhos Mirandiña, un brasileño muy famoso que capturó el ejército en los años 2000 en la operación Gato Negro. Y aquí tenemos al otro, Raúl Reyes, que era el responsable de todos los contactos internacionales de las FARC en línea directa con el terrorista Rodrigo Granda, y tenía hasta una sede en un campamento allá en el territorio ecuatoriano, conestado por Rafael Correa y su partido Alianza País, donde recibía delincuentes de todas las pelambres y de todo el mundo para hacer todo tipo de negocios. Y hasta allá viajaron Piedad Córdoba y Jorge Enrique Botero y otros personajes que aparecen muy gravemente comprometidos con las FARC en los computadores que le encontraron a este delincuente allá cuando fue abatido en Ecuador. El otro es Timochenko, que llegó a ser el jefe de las FARC tras la muerte de Alfonso Cano, y otro narcotraficante de pura casta de las FARC, movió droga durante mucho tiempo en contubernio con la dictadura venezolana y actualmente es el presidente del partido de las FARC, que le acomodaron un nombre funambulesco, dice que los comunes, y sigue en sus contactos, obviamente, con este otro que está arriba, que se llama Iván Márquez, que fue el principal negociador en Cuba, o el principal personaje que más le impuso al general Mora y a sus conciliábulos todas las cosas que quería las FARC que pasaran a favor de ellos después de la firma del pacto con Santos. Aquí tenemos abajo a Pastor Alape, otro de los depredadores sexuales de menores de edad de las FARC, famoso en las FARC por eso, cabecilla toda la vida de los terroristas en la zona del sur de Santander y el Magdalena Medio, antioqueño y santanderiano, y uno de los principales promotores de los cultivos de coca y de la exportación y procesamiento de cocaína de las FARC hacia el exterior. Aquí tenemos a otro de los criminales más conocidos en las FARC, depredador sexual por naturaleza, documentados muchos de sus casos,
fue raponero en Cali, después fue miembro del M-19, luego fue traqueto de Pablo Escobar en Estados Unidos, y como tenía mucha cercanía con Jacobo Arenas, terminó siendo cabecilla de la cuadrilla 26 de las FARC, y luego fue subiendo. Finalmente fue el responsable de todo el andamiaje de las FARC en el Pacífico, es el que más acercó a los narcos mexicanos con las FARC. Estamos hablando de Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo, también hoy honorable senador de la República y uno de los más críticos de la moralidad de la clase política colombiana, ocultando su oscuro pasado y sus nexos con todos los tipos y formas de delito, ahí sí valga la palabra, transnacionales que se mueven en el suroccidente del país. El otro, abatido en el año 2011, el Mono Jojoy, fue el cabecilla del bloque oriental donde más se producía coca y era el que más le exigía a los terroristas que le enviaran dinero proveniente de la coca, de la minería ilegal y del secuestro. Este se convirtió en el símbolo del terrorismo comunista contra Colombia, como lo llamó el presidente Álvaro Uribe en su momento. Arriba está Jacobo Arenas, que es uno de los fundadores de las FARC, el miembro directo del Partido Comunista y fundador de las FARC, que fue quien tomó la decisión con tiro fijo en el año 78, viendo la experiencia que estaba teniendo el M-19, me refiero a los hermanos Pizarro, a Antonio Navarro, a Iván Marino Ospina, a Elmer Marín, a Jaime Bateman, que llegaron a la conclusión de que la única forma de financiar el terrorismo contra Colombia era metiéndose en el narcotráfico. Entonces, un cabecilla de la cuadrilla 1 de las FARC, que le decían Argemiro, comenzó a cobrar gramaje, que era lo que explicaba ahora mi coronel González, y se fueron metiendo en el narcotráfico. Al principio se las daban de moralistas y Jacobo Arenas decía que eso iba contra la revolución, pero al ver las tulas llenas de dólares que les enviaba cada rato el señor Argemiro al secretario de las FARC en la zona del Pato y Casa Verde, cambiaron esa moralidad, entre comillas, que tenían por el interés de meter el grupo terrorista en el narcotráfico. Este otro que está aquí, Martín Villa, es un sujeto nacido en el Valle del Cauca, formado en la época de las guerrillas liberales, que terminó siendo uno de los promotores de los cultivos de coca y del gramaje y de la cuota que le ponían a los laboratorios y a todo lo que tenía que ver con los insumos en la zona de delincuencia de Puerto Lleras hacia adentro, hacia el llano, con la cuadrilla 43 de las FARC. Este sujeto murió de viejo después de haber cometido múltiples crímenes, muchísimos, pero murió en un campamento de los terroristas cuando ya se estaba haciendo el proceso de imposición de las FARC a Santos en Cuba. Y este otro, muy recordado por su cinismo, también abatido hace poco en Venezuela, en medio de la pugna entre terroristas y narcotraficantes que hay en ese país, se caracterizó toda la vida por ser uno de los mayores capos del cartel de la droga. Inclusive tenía el título de senador de la República entregado por Juan Manuel Santos y protegido por la JEP y por una Corte Suprema de Justicia que en un acto de corrupción, después de que la DEA de Estados Unidos le montó una trampa y cayó en ella con el envío de 10 toneladas de coca a Estados Unidos, se le dictó orden de captura y comenzó un show de esos mediáticos y de esas ridiculeces que tiene la justicia colombiana, que no, que lo tenía la fiscalía, que lo metían a la cárcel, que lo dejaban libre, y finalmente escapó y terminó en Venezuela de jefe del cartel de la mafia que montó Iván Márquez con los militares venezolanos y con Maduro, hasta que por estarle robando dinero a otros mafiosos fue eliminado por ellos mismos en territorio venezolano. Y finalmente tenemos al que llaman el capo pura sangre de las FARC, John 40, amigo personal del Mono Jojoy, uno de los terroristas con más amplio prontuario delictivo en el oriente del país y actualmente, o desde hace muchos años, pero actualmente uno de los mayores traficantes de coca del mundo y uno de
los mayores traficantes de minería ilegal y con más crímenes entre pecho y espalda de los miembros de las FARC. Entonces, como vemos, esa es la descripción de un fenómeno narcotraficante que comienza en 1978 y que hoy, 44 años después, se prolonga en el tiempo. Como lo decía mi coronel González, el gran golpe o lo que se destapó de la relación de las FARC con el narcotráfico ocurrió en Villacoca y Tranquilandia, dos laboratorios que tenían los bandidos del cartel de Medellín operando en las selvas del Caquetá, en límites con el Amazonas, muy cerca del río Caquetá, y que eran controlados o custodiados por las FARC. En esa época, el embajador de Estados Unidos, Lewis Stamps, y el general Matamoros, que era el ministro de Defensa, acuñaron por primera vez la palabra narcoterrorismo. Sin embargo, después vino un embajador aquí muy famoso, muy lenguaraz, muy hablador, de apellido Frechet, que se creía el dueño del país, y como teníamos un gobierno tan desprestigiado como el de César Gaviria y luego el de Ernesto Samper, el señor Frechet hacía lo que le venía en gana y lo llamaban el virrey, y tuvo el descaro y el cinismo de decir que las FARC no eran narcotraficantes, pese a que el embajador Lewis Stamps en 1984 con el general Matamoros publicaron las pruebas de lo que se encontró en Tranquilandia y otras más, como algunos documentos que veremos a continuación. Entonces aquí vemos cuando las FARC se reúnen ya con el M-19 a hablar de la coordinadora guerrillera. Ahí está Álvaro Fayad, está Jacobo Arenas, está Iván Marino Espina, está Tiro Fijo, Jaime Guaracas y otros bandidos de las FARC reunidos, y uno de los temas de esa cumbre fue el narcotráfico, cómo se repartían las áreas, cómo el M-19 no ingresaba donde estaban las FARC porque acababa de ocurrir lo del Palacio de Justicia, que todos sabemos era un mandado del M-19 al narcotráfico. Entonces, en esta cumbre en Casa Verde siempre se habla de que se reunió la coordinadora guerrillera, que el M-19 usó parte de ella, que acordaron lanzar unas ofensivas contra el país, pero nadie, o intencionalmente o por ignorancia, menciona que uno de los temas gruesos que se trató en esa reunión fue la repartición de las áreas para el control del narcotráfico, habida cuenta que, como ya lo hemos mencionado, el M-19 estaba metido en el Putumayo, en el Caquetá, en el Cauca y en el Tolima y el suroccidente de Antioquia, donde había narcotráfico. Entonces, este es otro punto importante, la famosa creación de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Lo que ocurrió es que el M-19 siguió con sus arrebatos de locura. Al fin y al cabo a Pizarro le decían carro loco por los arrebatos que le daban, y en medio de tantas acciones espectaculares para ellos, cometieron errores que les costó el asedio hasta que el ejército los tuvo al borde de la eliminación y tuvieron que entregarse debido a la presión del ejército, y no como dicen ellos que negociaron la paz y que la hicieron con dignidad. Eso son mentiras. Lo que pasó fue que el señor Rafael Pardo Rueda le sirvió de multiplicador de la idea y Virgilio Barco los legitimó. Pero si hubieran dejado que el ejército hubiera continuado, el M-19 había desaparecido por completo. Bueno, aquí vemos un documento de los que se encontraron en Tranquilandia, muy comprometedores, y está por rubros de cada mes cómo las FARC desde Casa Verde manejaban los dineros que en ese tiempo eran pocos, pero que ya eran ingresos del narcotráfico. Y tomamos aquí, por ejemplo, que recibieron en septiembre del 83 2 millones de pesos colombianos, que para la época era mucho dinero. Estamos hablando de unos 500 millones de pesos de hoy en día, más o menos. De los compas de Medellín, o sea, del cartel de Medellín. También decía que por seguridad de pistas recibieron 800.000 pesos, que por gramaje, al que se refería a mi coronel González, 1 millón de pesos de la época. Total, 6.100.000 pesos de esa época. Luego ya viene el 84 y siguen hablando de seguridad de pistas, de todo esto, y va aumentando la cifra
Aquí ya hablan de aportes de varios en el mes de febrero, lo que indica que ya era de frente. Luego ya lo llaman los amigos de Medellín, o sea, el cartel de Medellín, 1.500.000 pesos del año 84. Y así pasamos y vemos que eh, viene la distribución de ese dinero. Y mire lo que dicen, cuota para el Comité Central 3.500.000, mucho dinero de la época, mucho, mucho, que significaba que el Comité Central del Partido Comunista estaba recibiendo dinero para financiar la campaña ¿de quién? De la Unión Patriótica. Y esto, a pesar de que está documentado y hay pruebas, nadie lo toca porque eso no suena. Y luego también dice aquí que el siguiente mes le dieron 3.050.000 pesos de la época al Partido Comunista. Luego dice aquí que se le dieron 1.000.000 de pesos a los frentes primero y 16 para que terminaran de montar su infraestructura y abrieran más amplitud al narcotráfico. Y así sucesivamente ustedes ven, no nos vamos a detener en cada ayuda, cómo se destinaban los dineros que recaudaban por el narcotráfico y cuáles eran las cifras que estaban recibiendo. Y todo esto era lo que manejaba Jacobo Arenas. Estos documentos fueron encontrados en Casa Verde y fueron encontrados en otras guaridas de las FARC. No son inventos. Aquí ya vemos que cómo organizaban las zonas desde esa época más ahora, y están los nombres exactos de las zonas y la producción de kilos de coca que tenían todos los laboratorios en el año 96, perdón, en el año 1988. Estamos hablando hace 34 años. Imagínense ustedes todo el agua que ha corrido por debajo de los puentes y por los ríos y quebradas de las selvas del Bichada y del Guaviare. Y de esa época, miren ustedes todo el control que llevan, cuánto producía cada laboratorio, cómo se llama cada laboratorio, en qué sitio estaba. Claro, allá les cayeron las fuerzas militares y la policía y esto se destruyó en su mayoría. Pero eso es como un juego del gato y el ratón. Por poner un ejemplo, en Guérima se destruyó este laboratorio. Sí, pero a los 2 meses existía el laboratorio o en el mismo sitio o ahí cerca, en otro lado, porque vemos que la cantidad de hectáreas cultivadas era mucha y que si les destruían o les fumigaban esa, pues iban y descuajaban otro poco de monte y ahí tenían, y es como un juego del gato y el ratón. Más adelante hay un documento completo en el libro, El cartel de las FARC, donde se está explicado por fincas, por propiedades y cómo tenían controlado las FARC el cultivo de pan coger paralelo para cumplir con lo que el gobierno de Samper y otros gobiernos les legitimaron, era que los campesinos podían sembrar 1 hectárea de coquita por 1 hectárea de plátano y una de yuca. Esa vagabundería no ocurre sino en Colombia. En lugar de decir todos estos campesinos que se quejan de eso, los sacamos de acá y los reasentamos en un proyecto agrícola en una región y la selva se respeta. No, permitámosles mejor que cultiven 1 hectárea de coca, una de plátano y una de yuca y ahí seguimos en lo que tenemos. Aquí ya tenemos un documento que produjo en el año de 1991 la Consejería para la Seguridad y Defensa Nacional de la Presidencia de la República, 91, 92 y 93, y muestra cómo fueron creciendo de una manera matemática y geométrica los ingresos del narcotráfico para las FARC. Y por otros rubros como el oro, miren ustedes que desde el año 1991 se identificó plenamente la relación del cartel de las FARC con el tráfico de oro, con secuestros, con regalías petroleras, que de una vez fueron, les pusieron la cuota a todos los municipios donde producía por el gramaje de la coca y por el secuestro de extranjeros. Entonces, ahí vemos que son cifras ya exageradas, 6.800 millones de pesos por narcotráfico, por oro, 21.000 millones de pesos por secuestro de extranjeros, para un total de 60.700 millones que pudo documentar con documentos, valga la redundancia, incautados la Presidencia de la República. Eso no quiere decir que las cifras eran las totales, porque hubo cuadrillas a las que no se les incautaron documentos y no se sabe cuál. Y aquí están los ingresos por actividad ya para el año 94, tomados por una oficina de seguridad de Estados Unidos
y habla que ya para el año 94, no, el 54.6% de los ingresos del narcotráfico, de las FARC, eran por narcotráfico, el 36% por secuestro, 4% por minería o extorsión a los mineros, 2.7% por extorsiones, 2% por lavado de dinero y 1% por abigeato. Miren ustedes que es un cartel dedicado a una multiplicidad de delitos y a la fecha no ha cambiado, antes al contrario, aquí le tenemos que agregar ahora el tráfico de seres humanos, el tráfico de armas eh, y otros, el tráfico de dólares falsos hacia el Ecuador y otros delitos que no están escritos allí. Y aquí vemos a un terrorista caminando dentro de un cultivo de los que custodiaban o custodian las FARC en el Caquetá, también incautado en unos documentos. Por la forma de la foto es completamente legítima, no es ningún montaje, como dirían los comunistas o como diría el señor Putin cada vez que le presentan una prueba. Entonces, esto nos da que, en primera conclusión, para darle la palabra a Manuel González, de unas reflexiones alrededor de esto, es que a partir de esta realidad se concluye que las FARC dejaron de ser un problema de orden público interno. Ahí ven ustedes un terrorista de las FARC metido en un campamento, en un laboratorio lleno de hoja de coca, seleccionándola y mirándola antes de que pasen al procesamiento ya de convertirla en pasta base. Y se dejaron de ser un problema de orden público para convertirse a una interferencia grave de la seguridad hemisférica, que era lo que hablábamos ahora, pero no ha podido generarse esa realidad, esa decisión de los países comprometidos, porque los políticos corruptos de cada uno de los países están untados, porque hay ideologías marcadas o a favor o en contra de Estados Unidos, porque hay prevenciones contra Colombia, porque los narcos de las FARC y los otros carteles compran conciencias, porque hay rutas que no son tan fácilmente detectables, porque hay mafias organizadas, porque hay intereses de algunos bancos de legitimar el dinero a todos estos bandidos, porque hay forma de ocultar sus fortunas, porque es rentable para muchos politiqueros de varios países hablar de la paz de Colombia, porque el Foro de Sao Paulo tiene muchas presiones, etcétera, etcétera. Entonces vemos que no ha sido fácil crear esa sinergia en la cual muchos se unan para combatir un delito. Y finalmente el más grave, que en Estados Unidos tampoco hay un interés manifiesto y demostrado de combatir el tráfico en las calles y de evitar el consumo, sino que se limitan a decir que los países productores y exportadores y que las mafias que están en el interior son el problema, sin que se haga un esfuerzo mayor para que la juventud de ese país o en Europa, porque también pasa lo mismo, consuman menos y se busque la forma de que este fenómeno no se extienda tanto. Entonces le doy el paso a mi coronel González. Gracias, mi coronel. Pues ya en este punto donde usted ha traído su exposición y sus ideas, podemos ver entonces que lo que se inició como un fenómeno de evolución espontánea, muy parecido al proceso darwiniano de la sociedad colombiana en estos asuntos, se convirtió realmente en un conflicto ya internacional como usted lo plantea. Pero antes creo que refuerza más sus razonamientos si hacemos un poco de claridad porque otros pasos se dieron. Por ejemplo, ya entonces no era un asunto de violencia, de fusiles, de guerra contra el Estado, de agresión contra los pueblos de esas regiones y de las autoridades legítimas, sino en otros campos. Por ejemplo, en el político. Entonces ellos presionaban a sus pobladores para que votaran por determinados candidatos que ellos consideraban que iban a ser de su favorabilidad, alcaldes, concejales, diputados, gobernadores, etcétera, etcétera. Además, en el campo de la administración pública, ellos en muchos poblados, lo vimos
y lo experimentamos, ejercían la función de gobierno público, registraban matrimonios, registraban los nacimientos, las defunciones, quién podía entrar y quién podía salir de las poblaciones, es decir, la movilidad. Políticamente también influenciaban en difusión de adoctrinamiento comunista en la población que tenía que asistir a sus arengas y seguir sus instrucciones. En lo judicial llegaron a ejercer justicia. Entonces arreglaban problemas de linderos, de robos de ganados, de abigeato, bueno, todo lo que era el proceso judicial. Económicamente, ya se ha explicado muy bien. Entonces controlaban toda la economía, no solo la del narcotráfico y la de la movilidad de los insumos, sino que también entonces regulaban también la salida de las cosechas, el ingreso de los insumos y materiales de subsistencia de la población que no eran producidos pues en la región, como los granos, el azúcar y muchos otros productos. En lo social, entonces ellos manejaban no solo la movilidad, sino también los aspectos de las relaciones de la población, de los partidos políticos. Y comercialmente, pues ya se deduce todo el movimiento que hacían de cobro de impuestos a los comerciantes, que chantajeaban, extorsionaban y les controlaban también en el movimiento de víveres, porque decían que entonces esos víveres solamente debían ser no solo los mínimos para la subsistencia de los pobladores y de los colonos, sino que también debían ser una cuota de suministro para las necesidades de ellos mismos. Especialmente, por ejemplo, en productos tan indispensables como la sal, dentro de lo cual se contaba no solo la sal pues, de consumo humano, de pureza para consumo humano, sino también las sales para el ganado, porque esta región es ganadera. Y de esa manera entonces se fueron constituyendo, como decíamos ahora, en una república que les hizo pensar en crear otra nación y que debido a su gigantismo y a su cantidad de movimiento de armas y municiones y explosivos, porque trajeron terroristas extranjeros para que les enseñaran a manejar los explosivos, entonces se fueron convirtiendo en un problema internacional, como usted lo acaba de mencionar. Y desafortunadamente, también bajo la indiferencia de los países consumidores, que no han hecho un verdadero esfuerzo por controlar la adicción al narcotráfico. Y aunque nos piden de que controlemos el terrorismo colombiano, que es realmente el motivo por el cual yo siempre he argumentado de que es la única justificación que tenemos para combatir prácticamente el narcotráfico, porque produce terrorismo, pero que si no lo produjera, hasta ni lo debiéramos controlar, porque es que si somos sinceros en el concepto de la libre empresa, como principio capitalista, basados en la oferta y la demanda, pues esta es una industria muy productiva, si somos sinceros, porque la producción de narcóticos en Colombia ha llegado ya a magnitudes que se pueden evaluar como porcentaje significativo del Producto Interno Bruto. Pero los países consumidores no se dan cuenta de que ellos están financiando precisamente el terrorismo que ellos no quieren y que ellos no desean. Y no solo lo alimentan comprándole su producto, sino también vendiéndole las armas, porque muchas vienen del extranjero y las municiones. Entonces, de tal manera que existe en este problema una falsedad de identidad ideológica, de doctrina, de cultura, de principios. Entonces, por un lado se pide una cosa, pero por el otro lado se alimenta, se propicia. Entonces no hay sinceridad. Entonces aquel concepto que nos dicen de que debe haber corresponsabilidad es solamente unidireccional, no es bilateral.
Y eso nos ha llevado ya hasta el punto de que esa internacionalización llegó a la situación en la cual un vecino como el Ecuador facilitó el ingreso de terroristas de las FARC, encabezados por Raúl Reyes y otros señores que ya los conocemos, que están detenidos en el extranjero. Pues prácticamente esas naciones con esa actitud se han convertido en una amenaza para Colombia. Entonces ahora no solamente tenemos la amenaza de la economía ilegal, que destruye mucho nuestra economía legal, y la del terrorismo armado, sino también la facilitación de esa amenaza por parte de vecinos internacionales. Este es mi aporte, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Entonces, usted puntualiza muy claro que no es un problema tan sencillo de resolver, que se le han dado una serie de gabelas que han permitido ese crecimiento y que nos ha llevado a donde estamos. Entonces, para terminar la primera parte hoy, ya el conversatorio es lo que llega a ocurrir en el gobierno de Samper. Y estas dos pruebas son contundentes. Una, por un lado, que quedó completamente probado, por lo menos para las agencias de inteligencia de Estados Unidos y para la conciencia nacional, que el señor Samper subió a la presidencia con dineros entregados por el cartel de Cali. Naturalmente, hasta el chiste se lo sacaron en la Luciérnaga de que él es muy terco, que Samper es muy terco. Es tan terco que sigue negando de cómo fue que se produjo su elección, con el cuento de que se le metió un elefante y que todo fue a sus espaldas. No, él sí sabía, lo mismo que el señor Humberto de la Calle, que era el vicepresidente, sabía de dónde venían los dineros. Es más, su tesorero, que era el señor Santiago Medina, un coleccionista de arte y de un anticuario aquí en Bogotá, antes de morir, una enfermedad terminal grave que tuvo el señor, dejó escrito para la posteridad el libro que se llama La verdad sobre las mentiras y cuenta exactamente cómo se produjo el contacto de Samper con los narcos para financiar la campaña. Igualmente el periodista Alberto Giraldo, que también ya falleció, antes de morir, le contó a otro periodista de apellido Giraldo en un testimonio que está documentado en un libro, y este periodista sí existe, el señor Giraldo, el de RCN, tiene escrito todo el proceso donde muestra las reuniones y cómo se hizo y cómo se financió. Pero bueno, los parlamentarios, entre ellos Jaime Mogollón, Ingrid Betancourt, Carlos Antonio Lucio, Carlos Alberto Lucio y otros, se encargaron de quitarle la responsabilidad a Samper en la parte legal colombiana. Pero Estados Unidos le quitó la visa como presidente, lo cual es vergonzoso que a un presidente de un país le nieguen la visa de acceso a Estados Unidos. Y descaradamente el señor Frechet decía que Colombia era una narcodemocracia, que ha sido financiada por el cartel de Cali, que puso además a un ministro de defensa, a dos ministros de defensa y a un contralor general. Increíble, pero cierto. Anoche escuchábamos en Caracol a Felipe Zuleta haciéndole haciéndole la defensa a Samper de que no sabía, pero que en cambio Botero sí se había robado la plata que era del narcotráfico y se había robado otros dineros. Entonces, al fin, ¿qué? ¿Sí sabía o no sabía? Bueno, pero eso es parte de la politiquería en Colombia. Entonces, en conclusión, quedó por lo menos para el imaginario colectivo y para la historia del país, así se diga lo contrario, que el cartel de Cali financió la campaña del señor Samper. Igual a como ocurre con el robo de las elecciones al general Rojas Pinilla. La investigación dice que no, pero el pueblo colombiano dice y sabe que sí le robaron las elecciones al general Rojas Pinilla. Entonces lo mismo pasa con lo de Samper. La investigación dice que no, pero el pueblo colombiano quedó convencido y para la historia quedará esa mancha de que sí. Entonces, lo curioso, lo triste y lo trágico era que mientras el cartel de Cali había aportado grandes recursos para la elección del señor Samper, por otro lado, ese documento que se le encontró a las FARC, escrito o transcrito de una comunicación radial enviada en clave, decía: por orientación del camarada Raúl Reyes, que ustedes lo ven ahí en la foto, con el otro narcotraficante, que es el gago Joaquín Gómez, para hablar con la gente del cartel de Cali
se deben utilizar las radiofrecuencias 6560 para el encuentro y 6875 de reserva. Esto quiere decir que se establecían unos horarios de comunicación por radio, por VHF, y si no se entraba bien la comunicación por la frecuencia 6560, que era la normal de encuentro, se pasaba a la 6875. En ese tiempo estaban de moda los beeper, que consistían en una llamada por teléfono a una central y se dejaba el mensaje grabado o el mensaje para que una operadora lo pasara en un texto, y la persona que tenía el beeper lo usaba generalmente atado al cinturón, escuchaba que le vibraba y miraba el mensaje y ahí decía el mensaje que le llegaba. Y estaba el teléfono de Cali, ahí ustedes los ven, el 334, 333-4666, corrijo, con el código 5320. Y ese era el teléfono de contacto o el beeper de contacto del cartel de Cali con los bandidos de las FARC para cuadrar los negocios del narcotráfico. Y la clave era Liebre. Y también daban un número de teléfono al que se podía llamar al 666-1866 y la extensión 1462 e identificarse con la clave caracol. Entonces son documentos muy serios que comprueban cómo el narcotráfico o los carteles de la droga hacían como muchas empresas con la política. Por un lado apoyaban a los terroristas en lo que les pedían, les daban recursos, y por el otro financiaban las campañas políticas sin problema, y entonces todos se tapaban con la misma cobija y aquí no ha pasado nada. Y como era con el cartel de Cali, entonces mi gente de Cali disfruta y rumbea. Entonces, para cerrar, le pedimos a mi coronel González un breve comentario final de esto, y luego a mi coronel Alarcón que nos lea los comentarios que haya en las redes sociales. Mi coronel, pues ya hemos llegado al final de esta conversación a una claridad que muchos habitantes, muchos colombianos no conocen. Han sido totalmente ausentes de este fenómeno. Y esa ausencia, lógicamente, ha creado un desinterés que es francamente hasta peligroso. Porque la gente, ya sea por temor o ya sea porque está muy involucrado solo en sus asuntos personales, ignora los intereses nacionales y no sabe que si esos intereses no son cuidados, no están defendidos por unas fuerzas militares patrióticas, nada de lo que ellos gozan y disfrutan en sus ciudades y en su progreso y en sus almacenes, su comercio, sus industrias y sus paseos y su turismo puede ser posible. Entonces, muchas veces llega incluso a creerse que el gasto militar colombiano es hasta innecesario, porque viven una realidad fantástica, artificial, que no se compagina realmente con el esfuerzo y el empeño de nuestras tropas para sostener a la nación. Porque ni siquiera conocen el límite de la selva colombiana, que es gigantesca. No saben ni dónde empieza. O solamente viven en sus nichos de confort de los pueblos y las ciudades que los aleja de la realidad. Creemos que incluso solamente son los soldados y los policías colombianos quien realmente conocemos la nación. Y por eso, pues, eso acrecienta nuestro aprecio por la patria. Y además son ausentes en las posibilidades de progreso, de desarrollo. Porque pues es muy fácil dedicarse simplemente al nivel de vida que se tiene y no crear interés por un mejoramiento, especialmente por el mejoramiento de la clase media y la clase baja, como se suele denominar, que son muchos colombianos que a diario trabajan duro, se esfuerzan demasiado y
y debieran tener posibilidades de mejoramiento en su calidad de vida. Esperamos que estas reflexiones y estas enseñanzas geográficas, históricas, sociales, políticas, económicas, mezcladas en esta conversación informal, ilustren al pueblo colombiano y le den a entender realmente el valor de la nación y de su patria. Muchas gracias, mi coronel. Muy amable, mi coronel. Muchas gracias. Mi coronel Alarcón. Hemos tenido en el día de hoy la participación de Eduardo Patiño y de Elías Ortiz. Eduardo Patiño nos dice que los narcotraficantes hasta crearon grupos de autodefensa, los cuales fueron culpables que las autodefensas autorizadas por ley fueran declaradas ilegales por el Estado, posterior a la muerte de José Antequera, y Ernesto Samper fue herido en ese atentado. El Pentágono y los asesores de la Casa Blanca cometieron un error. Creyeron que con la caída de la URSS, las guerrillas colombianas irían a un proceso de paz, como sucedió con Centroamérica. No se dieron cuenta que con el narcotráfico siguieron en pie de lucha. Se convirtieron en un cartel. El general Bedoya lo dijo, pero el expresidente Samper no hizo caso. Dicen que Romaña y el Paisa fueron dados de baja por mercenarios estadounidenses. Es probable que la CIA haya dado la orden de atacar a las disidencias que están en Venezuela. Elías Ortiz dice por su parte que las FARC han sido y son una organización delincuencial, narcotraficante, es un axioma que se ha venido repitiendo a través del tiempo. Lo que pasa es que han tenido defensores a ultranza al interior del ámbito político, ONGs y del mismo estamento gubernamental, que tratan de minimizar el fenómeno y llevarlo al plano de la lucha social, y la cereza del pastel fue el tal proceso de paz que les limpió, por decirlo de alguna manera, su irradiable prontuario. Ratificando todo lo expuesto en el día de hoy por mi coronel González y mi coronel Villamarín, solo resta agregar que en Colombia la causa de todos los males ha sido y sigue siendo el narcotráfico. Muchas gracias, mi coronel. Usted, mi coronel, muchas gracias. Entonces, invitamos a todos nuestros oyentes y audientes diarios a que nos sintonicen esta tarde otra vez a las 6. Vamos a hacer un análisis en torno a lo que significa la situación bochornosa que se presentó la semana pasada en la Organización de Naciones Unidas con las declaraciones agresivas e irrespetuosas del embajador del régimen terrorista de Putin contra Colombia referentes al proceso o al pacto de FARC con Santos. Y mañana retomaremos nuevamente nuestros análisis diarios de la historia del conflicto colombiano aún no contada, esa memoria histórica. Veremos un caso específico del ataque terrorista de la cuadrilla 30 de las FARC, untada hasta los tuétanos de narcotráfico en el Pacífico colombiano contra la infantería de Marina cerca a Bahía Málaga, en hechos ocurridos en 1991. Entonces, para cerrar nuestro programa de hoy, los dejamos escuchando nuestro mensaje institucional de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. La verdadera memoria histórica del conflicto armado en Colombia. Con el propósito de preservar la memoria histórica, resaltar el heroísmo de nuestros soldados, marinos, pilotos y policías y poner en primer plano a las víctimas del narcoterrorismo practicado por las guerrillas izquierdistas, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación
invita a escuchar todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, por nuestros canales de Zoom y Facebook, distintos episodios de la verdadera memoria histórica de la agresión sistemática de los grupos armados ilegales contra los colombianos y la tragedia de las víctimas. No olvide su cita con la historia. Testimonios de viva voz de quienes estuvieron en los campos de batalla contra los narcoterroristas, así como de los militares y civiles víctimas de las atrocidades cometidas por el M-19, el EPL, las FARC, el ELN, el PRT, la Corriente de Renovación Socialista y el Quintín Lame.